Buenos días. Antes de iniciar esta actividad, les informo que contamos con una salida de emergencia ubicada al fondo de este auditorio, de esta salita. En caso de presentarse alguna situación que requiera evacuación, les solicito que procedamos con prontitud y de manera ordenada, avanzando en hilera hacia el punto establecido que se encuentra en el parqueo de la Facultad de Letras, debido a la movilización dentro de esta estructura. Mi nombre es Ivania Barbosa Rectón, directora del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA. En nombre del Consejo Editorial del Centro, les extiendo un cordial saludo y les agradezco su presencia en esta actividad. Hoy tenemos el honor de presentar el libro Cultura y Formación de la Élite de Poder en Costa Rica, la familia Montealegre, auge y caída de una facción de la oligarquía cafetalera, obra del historiador, docente e investigador máster Jorge Marchena Sanabria. Me acompañan en la mesa principal el autor de la obra, el máster Mauricio Calderón Azofeifa, a mi izquierda, quien tendrá a su cargo los comentarios sobre el libro, y el nuevo coordinador del Consejo Editorial del CICLA, el doctor Rodrigo Muñoz González, a quien de paso felicito por su designación y hoy se estrena como coordinador en esta actividad. Una vez concluidas estas formalidades de presentación, deseo señalar que me complace particularmente participar en esta presentación porque desde mi perspectiva, y yo hice la tarea, yo me leí el libro, destaca por al menos tres aspectos fundamentales que resultaron significativos en la lectura que yo hice. En primer lugar, por la motivación y el riguroso espíritu de trazabilidad que orientan la investigación. La obra evidencia un trabajo exhaustivo de búsqueda, análisis y seguimiento de fuentes, y también obstáculos y errores y enmendar situaciones que las mismas fuentes señalaban, que permite reconstruir con profundidad los procesos históricos estudiados. En segundo lugar, y eso me encantó, sobresale por su apuesta de, yo diría, desestructuración teórica, la cual invita a cuestionar y revisar críticamente las categorías y asociaciones que tradicionalmente se han establecido en torno a las élites de poder. Este ejercicio analítico contribuye a complejizar nuestra comprensión de dichos grupos y de su papel en la historia nacional. Finalmente, deseo destacar que aquí el libro me cautivó ese tono narrativo y la riqueza paratextual, elementos que aportan una dimensión reflexiva y humana al trabajo histórico. El libro tiene letras en cursiva, letras en negrita, preguntas retóricas que se hace la persona investigadora, la persona autora del libro. La obra nos recuerda que quienes escriben la historia son personas situadas en contextos específicos y que las interpretaciones del pasado se construyen desde preguntas, ironías, inquietudes y horizontes de sentido propios de cada época. Desde esta perspectiva se recopilan, analizan e interpretan los acontecimientos históricos en diálogo constante con las preocupaciones del presente. Y considero que es un ejercicio intelectual sumamente valioso que enriquece la investigación histórica y estimula la reflexión crítica sobre nuestro pasado y nuestro presente. Procedo, voy a darle la palabra a Rodrigo como coordinador del Consejo Editorial, luego le doy la palabra a Mauricio y finalmente escuchamos a Jorge. Bueno, muchas gracias, Ivania. Como mencionaba, yo me estoy estrenando como coordinador del Consejo Editorial y es un placer comenzar con el libro de Jorge, que también voy a decir que en un momento de desigualdad creciente, leer el texto resulta, digamos, como muy iluminador en el sentido que nos da o que nos presenta, digamos, una historia de cómo se acumula riqueza en el país y también plantea preguntas sobre hacia dónde podemos ir de una manera más justa, que también te quería preguntar sobre eso más adelante en la presentación. Es un placer, de nuevo. Y bueno, sin más reparo, quisiera darle la palabra a Mauricio. Yo voy a presentar a Mauricio. Mauricio Calderón Azofeifa es doctorando en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Posee una maestría en Historia Aplicada por la Universidad Nacional y una maestría en Administración Educativa. Cuenta con estudios de Administración de la Educación y de la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica. Es profesor e investigador de esta universidad, de la sede de Occidente, donde desarrolla labores de docencia e investigación en las áreas de educación, historia y ciencias sociales. Participa en proyectos de acción social y en diversas comisiones académicas. Desde el año pasado se desempeña como académico de la Universidad Nacional en la Escuela de Historia. También anteriormente fue tutor en la Universidad Estatal a Distancia y académico de la Universidad Técnica Nacional. Su trabajo académico se concentra en la historia económica, la historia agraria, la didáctica de las ciencias sociales y las políticas educativas. También desarrolla investigaciones relacionadas con la formación ciudadana, la educación cívica, la formación docente y los usos públicos de la historia. Entre sus publicaciones más recientes destacan estudios sobre los usos públicos de la historia en Costa Rica, la evolución de la historiografía económica costarricense a través de la revista de historia y la formación inicial en educación cívica en el país. Este sería a grandes rasgos un perfil de nuestro presentador, Mauricio Calderón Azofeifa, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias, Ivania. Muy buenos días, tengan todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta presentación del libro. Para mí es un honor estar por acá y agradezco en primer lugar a don Jorge por la invitación para realizar esta presentación y también al CICLA por organizar este evento que considero que es de gran relevancia para dar a conocer e impulsar esta obra que tiene aportes muy significativos dentro del ámbito historiográfico, pero incluso más allá por las temáticas que plantea y cómo posiciona distintas preguntas relacionadas con el poder, las élites, la cultura. Y pues vamos a hablar un poco acerca de algunos de los ejes principales del libro. Yo traje una breve presentación con algunos de los elementos que considero centrales. Esto simplemente para guiar un poco la discusión. En términos generales, empezando por el título de la obra, Cultura y formación de la élite de poder en Costa Rica. Ya ahí tenemos varios de los indicadores que están estructurando este trabajo. En primer lugar, hablar de élites, porque al revisar el texto, ese es un concepto que va a estar presente no solo por la forma en la que se van estructurando las relaciones familiares y demás, sino con el objetivo de tratar de desmitificar algunas ideas que se han arraigado en relación con las élites. Considero que ese es uno de los aportes principales que tiene la obra, porque contribuye a reinterpretar algunos procesos históricos que la historiografía tradicional ha dejado muy acentuados. Entonces, desde ese punto de vista, permite conocer cómo es que se construyen esas élites, cuáles son sus mecanismos de acumulación de riqueza, cómo los van sosteniendo en el tiempo y también cuáles son esos vínculos con aspectos que le permiten legitimarse dentro de los espacios formales y los no formales. Así que considero que ese es uno de los principales elementos que teóricamente parte de distintos autores, entre ellos me parece fundamental la lectura que se hace de Bobbio y también de algunos elementos de Bourdieu, del Habitus, porque denota cómo es que se construye teóricamente esta lógica de las élites en nuestro país. Y ahí también voy a ir comenzando con algunos de estos elementos, porque a nivel teórico el trabajo trasciende la visión de estudiar grandes personajes como figuras en sí mismas y lo que busca es visualizarlas dentro de un contexto y también cómo se construyen desde la lógica de las redes del poder. Eso es otro de los hallazgos interesantes y ese es el prisma teórico que se utiliza para efectos de la interpretación de las fuentes. A nivel metodológico, también resulta interesante el uso de distintas fuentes, más que todo del Archivo Nacional, pero haciendo eco de las palabras de Iván en su presentación, creo que este trabajo es muy humano en el entendido de cómo Jorge plantea esas dificultades y esa manera de acercarse a las fuentes más allá de replicar lo que dicen y hacer una interpretación, lo cual también va a ir estableciendo ciertas distancias con una historiografía tradicional que se circunscribe a repetir lo que señalan los textos y de esta forma se aplica esa noción adaptativa
de las fuentes y del contexto, porque también es un trabajo que se va generando a lo largo de los años y también tenía como telón de fondo el tema de la pandemia, que limitó un poco el acceso a la información, pero también ese tipo de espacios denotan la necesidad de llevar a cabo innovaciones metodológicas y sin duda alguna los hallazgos en ese sentido son interesantes. Además de conceptos como poder y política que están muy ligados al texto y que están de la mano, yo considero fundamental destacar otros dos conceptos que tal vez no están explícitamente en el título, pero que sí son esenciales, como el de género y el racismo, porque en el trabajo Jorge hace referencia a las figuras femeninas desde dos puntos de vista. Por un lado, algunas que han sido relegadas dentro de las reconstrucciones históricas, como el caso de Jerónima, que ahora lo vamos a reseñar un poco más, pero también en otros casos cómo se utilizaban en estos términos a las mujeres como formas de perpetuar esas relaciones de poder a través de los matrimonios y eran vistas como solo un mecanismo para asegurar temas de herencias. Entonces está muy claro el tema de género y yo creo que esa es otra cuestión muy importante del texto debido a que se aproxima a este espacio siglo XIX y hace una relectura del género en esos procesos. Así que luego también vamos a hablar un poco más de eso y la cuestión del racismo, que me parece también central, porque uno de los aspectos que se atribuyen a ese éxito inicial que tuvo una familia como los Romoser tenía que ver con el hecho de venir de Alemania y que ya por esa razón se visualizaba como personas que por definición iban a tener un conocimiento, eran hombres de cultura y demás, pero cuando pensamos en otras personas de otros orígenes, no se adjudican esos mismos atributos. Y eso denota una visión racista que también el autor enfatiza significativamente. Entonces, a mi criterio, esos son como los ejes centrales que tiene el trabajo y que sin duda alguna trasciende la visión tradicional de reconstruir la trayectoria de una familia, porque ve en un contexto las redes, cómo se van tejiendo, cómo se consolidan, y también esto sirve para reinterpretar un periodo de la historia costarricense que también tiene como algunas ideas preconcebidas muy arraigadas. Por ejemplo, al hablar de liberales, me parece que se hace otra reinterpretación de lo que se entiende por los liberales a finales del siglo XIX, en estas décadas de los 60, 70, y también el proceso de construcción del Estado, lo cual se ha analizado por distintos autores y autoras, pero considero que también este trabajo brinda luz para poder comprender esas relaciones entre las familias que estaban cercanas a ese incipiente Estado o protoestado, que incluso también así lo denomina en el trabajo de Don Jorge. Entonces, ese me parece que es otro de los aportes que tiene el texto que contribuye a la reinterpretación historiográfica de algunos de los procesos. Vamos a ir hablando de algunos elementos de manera más concisa. El trabajo está estructurado con una presentación, una introducción, tiene 3 capítulos y posteriormente las conclusiones. Y también es interesante las confesiones que hace el autor en cuanto a cómo se van estructurando los capítulos y a través de la lectura se van evidenciando algunos de esos elementos. Que bueno, primero surgieron estos capítulos como artículos, pero debido a su extensión, el alcance que estaban teniendo, se fueron reformulando y me parece que sí se logra articular de tal forma que permite aclarar y definir una línea argumentativa y un relato, que eso es también muy valioso. Otro aspecto importante de esos primeros cambios que va teniendo el texto es como en primera instancia hay interés sobre la familia Romoser y luego gira hacia los Montalegre porque las fuentes conducen a eso. Y creo que también es una cuestión importante dentro del ámbito historiográfico que pues en ocasiones podemos tener algunas ideas cuando iniciamos una investigación, pero bueno, las fuentes son las que nos llevan a otros caminos y hay que tener también esa apertura para dirigirnos hacia donde están apuntando los principales hallazgos y eso se nota también en el trabajo de Jorge. En este primer capítulo lo que se desarrolla básicamente es cuáles son esos primeros pasos que tiene la familia Montalegre en ese periodo de independencia, de esos primeros experimentos del Estado costarricense y pues también explica cuál fue como esa primera aproximación a los círculos
del poder formal. También se van haciendo como algunas aclaraciones en cuanto a cuáles son esos atributos del poder. Considero que eso es otro de los aspectos y las ideas centrales. Por ejemplo, el tema del prestigio, que es un aspecto ligado a la cultura, que permite consolidar esa noción de élite frente a otros grupos. También el tema de acaparamiento de recursos y de espacios, que eso contribuye a consolidar y legitimar esa riqueza que va creciendo, porque, y esto es otra cuestión que Jorge menciona, que la riqueza en sí misma no es algo ni que surge espontáneamente, ni que se sostiene automáticamente, sino que tienen que existir mecanismos para su consolidación y también para su expansión. Entonces, pues esta familia sí logra ir consolidando esos aspectos a lo largo de este periodo y que, bueno, se extiende más allá del el periodo que analiza el texto, que eso es otro aspecto importante, valga decir. Muchos de estos elementos se pueden relacionar con cuestiones del presente y creo que ese es otro asunto que Jorge también va señalando a lo largo del trabajo, tal vez de manera un poco más implícita, pero que es importante ver que este tipo de relaciones de élites y de redes no se quedan ancladas en el siglo XIX, sino que tienen repercusiones en procesos subsecuentes e incluso en la actualidad. Siguiendo con esos atributos del poder, también se hace referencia a los saberes y ahí es interesante, por ejemplo, en el caso del rol del factor de tabacos, porque se le atribuía que era como de las pocas personas que tenían la capacidad de ejercer ese rol, que incluso se le atribuyen esas características, incluso cuando se asignan a Mariano Montalegre a una de las designaciones diplomáticas y se le dice es que usted es la persona indicada. Entonces, eso va denotando ya cómo se construye esa noción, esa cultura y se va consolidando alrededor de esta familia ese tipo de representaciones sociales, también podemos utilizar ese término. Otro aspecto importante tiene que ver con las alianzas familiares, como una forma de ir consolidando a través del tiempo este poderío y que tiene que ver entonces con los matrimonios entre distintas de las familias, que también se torna un proceso endogámico y se torna también excluyente. Es un binomio interesante también de analizar. Y otro aspecto que termina de consolidar esta lógica es el acceso a la banca, que ahorita también vamos a hablar del caso del Banco Anglo como un mecanismo para terminar de apuntalar estas relaciones de la familia Montalegre. Bueno, como decíamos, también está el tema del factor de tabacos, que fue fundamental para darse a conocer dentro de estos círculos más cercanos por parte de la familia Montalegre y que le dio ese primer impulso tanto en la acumulación de capital como en el ejercicio de puestos públicos que se fueron replicando a lo largo del tiempo. Y también de manera paralela se va dando ese levantamiento de un patrimonio familiar y se van formando las alianzas familiares. Eso entonces denota cómo en estas primeras décadas del siglo XIX es que se va ya consolidando una noción que no va a estar exenta de dificultades. Eso es otro aspecto importante de señalar, que no se puede caer en una forma de verlo como figuras míticas que eran, pues, no tenían como una forma de quebrarse, sino que siempre estuvieron exentos a disputas entre facciones dentro de estos mismos grupos de poder. Y creo que eso es otro aspecto importante que destaca Jorge a la hora de hacer referencia a las distintas transferencias, a las negociaciones, y que pues lograron sortearlo a partir de esos vínculos familiares y también la forma en la que venían consolidando el poder. Y como decíamos, otra figura importante que destaca el trabajo es el de Jerónima Fernández, porque pues se hace referencia entonces a una matriarca, incluso se usa el término, porque pues puede quedar relegada a un segundo plano dentro de otras visiones historiográficas, pero Jorge sí me parece que da ese rol considerando entonces el papel que tuvo una vez que van falleciendo las demás personas y que bueno, eso permite ir consolidándolo y darle como un espacio también a las figuras femeninas más allá de simples personas que servían para generar nexos, porque se brindan como las dos perspectivas. En el capítulo segundo se hace referencia entonces al caso del Banco Anglo, que pues va a ser una manera de terminar de consolidar ese poderío económico y denota también ya el capital con el que se estaba manejando esta familia y sus aliados.
y pues parece también interesante cómo se dieron otros intentos por parte de otros grupos de poder de establecer iniciativas similares, pero no lograron consolidarlo. Y pues esto también va a denotar cómo más allá del poder que se tenía en ese instante, tenían la visión de consolidarlo a largo plazo. Y el acceso a la banca iba a ser una forma entonces también de someter a otros de los grupos, porque eso es otro de los aspectos que tenía esta familia en sus lógicas de poder, de mantener ese estatus a través de el sometimiento de los otros mediante algunos mecanismos más claros, más directos y otros un poco más sutiles. Pero al final del camino, pues el acceso a la banca sí constituyó un aspecto central porque, pues en primer lugar, poder establecer esta iniciativa, pues requería ya de un capital bastante fuerte y que denota el músculo económico que estaban ya consolidando. Y también sirvió como forma de excluir a otros dentro de un negocio de la banca que en Costa Rica en ese momento se encontraba bastante incipiente. También esto denota el vínculo con otros espacios a nivel extranjero, que fue otra de las hábiles maniobras que lograron implementar estas familias de consolidar sus relaciones más allá de Costa Rica. Eso también se ve con el caso de los Ramos, pero ahorita lo vamos a mencionar un poco más. En esta expresión que tenemos ahí, entre comillas, como meros úteros, que estaba en la página 91, era la visión que se tenía en ese momento de las mujeres que formaban parte de la familia, que simplemente era para que dieran a luz a los hijos que iban a ser los herederos. Eso también se evidencia a través del análisis de los procesos de herencias y las mutuales, porque incluso se hace referencia a los montos, que para los hombres era una cantidad, pero para las mujeres era otra completamente distinta, y eso denota el rol secundario, entre otros aspectos que se tenían, pero sí es una forma muy clara de evidenciar cómo era una figura patriarcal. Y también una expresión que usa Jorge que me parece muy interesante en el trabajo es que estas élites eran patriarcales en el sentido, en todo el sentido de la palabra, no solo que eran dirigidas por un hombre, sino que, o por hombres, sino también el rol que se le adjudicaba a las mujeres. Entonces, como les digo, me parece que eso es otro de los temas fundamentales del trabajo, que sí es importante como visibilizarlo más, que es una denuncia hacia ese proceso que existía de género que estaba muy arraigado y que a veces queda por fuera de estas lógicas. También cuando se hace referencia a las mujeres, me llamó mucho la atención, porque bueno, no vamos a referirnos a todos los aspectos del libro, sino que a algunos aspectos concretos que llaman la atención. Está la dinámica más de la teatralidad del poder. Y ahí es muy interesante los espacios donde se relata las relaciones que existían en los clubes, en Club Unión, en algunas de las otras salas de eventos de esta naturaleza, que como dice por acá, lo que pretendían era presumir la riqueza y también denota un poco esa europeización que se tenía a finales del siglo XIX. Entonces, me parece que es otro tema muy importante porque denota, por un lado, cómo es que estaban siendo muy, mm, estaban ostentando sus riquezas, pero también ahí se ve claramente cuál es el rol que tenían las mujeres, porque esos espacios eran como para presentarlas, para ir estableciendo alianzas, para que usted se case con usted, que entonces me parece que esa parte es muy representativa de lo que eran estos grupos en ese momento, que eran grupos muy cerrados, que lo que hacían era presumir de su riqueza económica, material, pero además de eso, tratar de diferenciarse culturalmente, porque la riqueza material en sí misma no es lo que les da el estatus de élite. Sí es un aspecto importante, pero eso tiene que estar ligado a otros aspectos que constituyen esa cultura. Esos espacios eran de acceso muy limitado y también servían como asuntos de negocios, de ocio, de esparcimiento. Ahí Jorge detalla algunos aspectos más concretos, incluso de las dinámicas. Es interesante, pero no lo adelantamos para que por supuesto lean todos y todas el libro. Pero sí es muy interesante ver toda esa dinámica que se presenta
E insisto, el rol que está muy claro que tenían las mujeres en ese momento. Y creo que es un aspecto importantísimo. En este punto también quería destacar lo que antes señalaba Jorge en cuanto a la naturaleza misma del trabajo, que las élites, vamos a ver, no son, no es que evadan, que sean escudriñadas, porque al final del camino también sirve que se cree esa lógica de que se deja conocer, de que tenían este tipo de poderíos y todo lo que ostentaban en ese momento. Pero a su vez también se mantiene como cierta línea de cierta distancia, incluso por un tema de que se pueda denotar cuál es su verdadero patrimonio y demás. Y eso también se evidencia en algunos de los pasajes donde no hay completa claridad de esa riqueza económica. Se detallan algunos de los salarios, cuestiones así, pero no se puede cuantificar exactamente esa riqueza, pero creo que agrega a esa misma lógica de generar cierto misterio y a su vez eso genera cierta noción eh, de, de poder, incluso es una forma de generar poder y esa visión dentro de la población. El tercer capítulo del trabajo habla acerca de los Romoser y las superiores élites extranjeras en el mundo cafetalero costarricense. Ese capítulo me pareció también muy interesante. En primer lugar, por la confesión que hace Jorge, que ese era su principal foco de investigación, que luego gira hacia los Montalegre, y también cómo termina siendo los Romoser una élite de satélite de los Montalegre, y que eso en sí mismo ya denota el poderío que tenían, es decir, llegar al punto de tener otra élite secundaria o subsidiaria es una forma de demostrar entonces cómo había crecido esa red y cómo se había consolidado y también los vínculos políticos que tenían. Que eso es un tema que en este comentario que estamos haciendo no lo estamos enfatizando para distanciarnos un poco de esa visión tradicional de cómo se va a hacer rol entre presidentes, figuras, ¿verdad? Sino que estamos hablando desde la lógica de las redes, que creo que es también la propuesta que establece el autor en el texto. Concretamente, en este capítulo, entonces, se hace referencia al mercado del café costarricense y cómo se van dando sus primeros vínculos. Que bueno, voy a hacer un comentario así más personal. Pues a mí me encanta el tema del café, es parte de lo que he investigado y creo que es parte de la razón por la cual estoy aquí, ¿verdad? Entonces también me pareció muy interesante comprender estas dinámicas del café desde este otro punto de vista. Lo digo de esta manera porque, tal y como también lo señala Jorge en el texto, los estudios que se han realizado del café a nivel historiográfico, primero tenían una visión de, bueno, esta idea de la democracia rural, etcétera, es toda otra discusión. Ya en los 70, con cierta profesionalización de la historia, se va generando pues la lógica más técnica del café, del beneficiado y más recientemente cuestiones agroecológicas. Pero relacionar el café con estas otras redes de poder, con cómo se fueron construyendo a través del tiempo y demás, es algo que tal vez no se ha enfatizado lo suficiente. Y creo que a pesar de que han existido algunos trabajos que exploran algunos de estos elementos, como los de Gertrude Peters, pues no se hace énfasis como tal a la manera en la que Jorge lo trata de exponer, pero sin hacer referencia explícitamente al café, que me parece que también eso es muy hábil y es muy interesante. Pero bueno, hago referencia a eso porque sin duda alguna en Costa Rica en ese momento la actividad cafetalera era de gran relevancia y pues la forma en la que estas familias se fueron insertando dentro de esas negociaciones pues les dio un lugar privilegiado y va constituyendo ese rol dentro de la oligarquía, que también es un concepto que Jorge ahí discute, que tiene sus diferencias. Y me parece bueno, de cierta forma entonces el café va a ser ese factor fundamental. ¿Cuál es el rol que tenían ellos en función con esto? Bueno, retomamos lo que decíamos antes de la lógica de los saberes, que tenían como acceso a saberes privilegiados en términos de negociaciones, de conocer, que hasta cierto punto hay como una nebulosa ahí, como no se logra constatar con certeza si esos saberes son en sí mismos que los tenían o que se les adjudican, porque es donde se retoma el tema del racismo. Es como, ok, son personas que vienen de otras latitudes, como esta familia que venía de Salzburgo y demás, pero entonces por esa misma razón ya son expertas y expertos en estas lógicas, lo cual
hay que discutirlo, hay que debatirlo. Pero sí, no se puede negar el acceso que tenían a ciertos contactos y que eso facilitaba la exportación a ciertos destinos, que es un aspecto que sí es importante reconocer. En ese sentido, también se hace referencia a los recursos iniciales que tenían, que eso es un punto de partida fundamental, y cómo fueron construyendo esa red local de contactos y de negocios, que los negocios es lo que permite sostener esa dinámica económica e irla acrecentando, y que también se va a dar una temprana inserción en actividades comerciales. Entonces, se van como articulando esos aspectos. También hay algunos elementos en el texto yo diría más contextuales, más anecdóticos, como por ejemplo la llegada de Tacanes, eso me pareció muy interesante. Entonces, denota también como cuando se dan ese tipo de relatos, la visión que se transmite, no la forma en la que Jorge lo plantea, sino, bueno, si no Jorge me corrige, sino la noción que se da es como llegar a un lugar exótico, a los trópicos, y que bueno, casi que se viene a traer otra serie de dinámicas a parales muy, ¿verdad?, extraños. Entonces, yo creo que eso también denota esa mística que se le agrega automáticamente por la lógica de ser extranjeros. Llama la atención también entonces cómo se hace esa diferencia entre clase alta y élite de poder. Ahí es donde sí, creo que también hay otro de los aportes importantes en cuanto a las precisiones conceptuales, y creo que ahí se puede discutir bastante. Por ejemplo, si se habla de oligarquías, de clase alta, de élites, de facciones, porque en ocasiones se utilizan como términos distintos, como sinónimos, pero cada uno va a tener una connotación dentro de este mismo contexto. Concretamente, los romos eran parte de esa clase alta, pero no llegaban a ese estatus de élite, porque la élite eran los montañeros, así de forma más concreta. ¿Ok? Porque sí, tenían ese acceso a los recursos, ese acceso a los conocimientos, ese acceso a las redes, al poder formal, pero no tenían ese aspecto de la cultura. La cultura es lo que termina de amalgamar esos otros elementos. Y es lo que va a generar esa diferencia entre las clases altas y los grupos de élite. Porque también la élite lo que hace es dominar a las otras clases. Y eso me parece que también Jorge lo destaca ahí con bastante claridad. Esta cita me pareció muy interesante, que dice que las élites no son perpetuas ni se sostienen en solitario. Eso también denota cómo fueron hábiles, sin necesidad de que esto sea apología ni mucho menos, pero fueron hábiles en términos de lograr mantenerse a lo largo de distintas décadas, en periodos distintos. No es lo mismo hablar en 1820, durante el proceso de independencia, a un proceso de consolidación, construcción del Estado, ya una mayor dinámica de los poderes un poco más establecida, todavía incipiente, pero a lo largo de esos procesos, dentro de ese mismo siglo XIX, lograron mantener una presencia importante. Y eso denota entonces cuál fue esa facilidad que tuvieron para irse consolidando. A mí me parece que uno de los aspectos más interesantes del texto son las conclusiones, porque ahí es donde una vez que uno tiene todo ese panorama y ha leído esas redes, cómo se van tejiendo y cómo se van dando esas transacciones y demás, aquí surgen preguntas que nos invitan a repensar parte de estas dinámicas. En primer lugar, como les decía, desde este punto de vista más historiográfico se hace referencia a esta lógica de fabricar historia. Entonces es un debate también, me parece muy interesante dentro del ámbito de la historia, de cómo entonces podemos interpretar esas fuentes. Y creo que es un aspecto que se logra en el trabajo, porque pues las fuentes son con las que hemos trabajado en muchos momentos, manuales, archivos, cartas, referencias, ese tipo de elementos, pero Jorge, a través del prisma teórico y metodológico de las redes, permite entonces ir construyendo esta explicación, que me parece que es muy interesante y se aproxima a otra forma también de hacer historia. Dentro de esta lógica se trata de trascender entonces la visión de grandes personajes y se piensa en redes. Porque si pensamos, voy a hacer un paréntesis. Vean que yo nombres he mencionado muy pocos, porque en realidad el punto aquí es el tema de las redes y cómo funcionan en términos contextuales y las lógicas de poder.
Entonces, aquí se trasciende esa lógica y Jorge, si bien el trabajo, claramente por la rigurosidad que tienen las fuentes, hacer alusión a los nombres y cómo se va dando, no es una mera revisión de la biografía o un trabajo meramente de prosopografía, sino que lo relevante aquí son los contextos y cómo se tejen las redes en ese momento en particular. También destaca el énfasis en esa endogamia, la volatilidad que tienen estas élites, porque, es decir, si bien estamos hablando de Montalegre, a lo largo de este periodo, sí van cambiando cuáles son los miembros, sí van cambiando entonces los vínculos familiares, y eso yo creo que también es importante destacarlo, porque no son como monolíticas, sino que van teniendo ciertas transformaciones. Y eso está ligado también a los negocios en los cuales están participando, que son como ese músculo económico que les va posicionando frente a otros círculos de poder. También otro aspecto importante que se hace referencia es a analizar, entonces, cómo es que se da esa formación histórica de la riqueza, de dónde surge. Y creo que también ahí Jorge hace una denuncia muy clara porque hace referencia entonces a que estos recursos no es que se materializan espontáneamente, sino que las élites lo que van haciendo es acaparándolos y utilizando, que ese es el otro punto que me parece que es como ese telón de fondo que está por ahí, el rol dentro del Estado. En algunas ocasiones se hacía uso directamente de posiciones, pero en otros momentos no era necesario, porque ya lo tenían controlado. Bueno, dentro de las posibilidades de lo que se puede hablar de Estado en ese contexto, pero las instituciones incipientes tenían un control sobre ellas, no necesariamente a través de las figuras más visibles o los puestos más concretos, pero sí mantenían un control. Yo creo que eso es otra lógica muy interesante de explicar entonces esta dinámica entre poder, cultura, el Estado y cómo eso se va combinando, ¿verdad? A través de este periodo. Y esto también lleva a una reflexión final y es en cuanto al conocimiento histórico, que ahí Jorge plantea una de estas preguntas retóricas que señalábamos al inicio, de bueno, ¿y esto para qué sirve? Que es una pregunta que todos nos han hecho en algún momento que investigamos historia, ¿verdad? Nos dicen, bueno, ¿y esto qué? Bueno, sin duda alguna es un conocimiento que puede tener distintas formas de interpretarse. En primer lugar, y me parece a mí que es fundamental, da pie a otras investigaciones, no da respuestas absolutas, sino que lo que brinda es una forma de reinterpretar un periodo de la historia de Costa Rica sobre el cual sí han existido muchas investigaciones, pero que de esta forma se pueden volver a ver otros de los elementos. Por ejemplo, un periodo muy álgido que tiene que ver con la campaña de 1856, pues aquí es otra forma a través de comprender esto que estaba pasando, tal vez no tan visible dentro de la historia tradicional. Ok, entonces esto nos puede dar ciertas respuestas. O la violencia, que no lo mencioné, pero también está por ahí toda la violencia que surge durante la dictadura de Tomás Guardia. Ok, entonces, ¿cómo se interpreta eso a la luz de estos nuevos conocimientos? Yo creo que en ese sentido el trabajo tiene aportes muy significativos, porque entonces va a plantear nuevas preguntas para las personas que están inmersas dentro de estas temáticas y va a también arrojar otra serie de dudas y cuestionamientos que es parte de la lógica de este tipo de investigaciones, de generar debates, de discutir procesos que se consideran acabados y no es así. También en ese sentido, Jorge hace referencia al sinfín de fuentes que hay para poder indagar más al respecto y creo que es otro de los temas centrales. Entonces, en síntesis, para no extenderme tanto, pues yo considero que el trabajo es un aporte muy importante a la historiografía costarricense. Voy a decirlo así, que sé que tal vez a Jorge no le hace mucha gracia, pero sí es un aporte muy importante porque, primero, da luz sobre una familia que se menciona, que incluso ahí Jorge al inicio en la presentación hace referencia a su situación familiar, personal, y creo que a muchos nos pasaría, que tal vez vemos lugares o espacios y vemos por ahí ciertos apellidos, pero no comprendemos la dimensión que ha tenido eso en una trayectoria histórica. Entonces, yo creo que eso y es algo importante, no solo el reconocimiento, sino el conocimiento histórico, perdón, sino el conocimiento en general, que es provocar la curiosidad de, bueno, ¿qué pasó eso? ¿Por qué estaba sucediendo? ¿Y cuáles son las repercusiones que tienen en el presente? Entonces, yo creo que ese es un aspecto importante también que trata de debatir algunas ideas muy, muy arraigadas
Por ejemplo, el texto de Samuel Stone, que hice esa referencia en varias ocasiones, porque es algo que ha quedado muy ligado a ciertas visiones de la historiografía costarricense, también dentro de la lógica del café. Ahí es un llamado de atención a los que investigamos café, ¿verdad? Que bueno, echemos la mirada también a otro lado, no solo cuántas plantas hay en cada hectárea y todo eso, sino, bueno, qué estaba pasando entonces con todos estos grupos y cuáles son sus aspectos en el presente. Y como les digo, me parece que a nivel metodológico y teórico, por el vínculo que se establece en cuanto a comprender las redes de poder desde esa perspectiva de género y racismo, que también creo que está muy ligado a la trayectoria de investigación que tiene Jorge y también la que tiene este centro de investigación, que tiene un interés especial por esas temáticas. Así que, pues, de mi parte, reitero el agradecimiento a don Jorge por invitarme a presentar este libro que a las personas que no han tenido la oportunidad de revisarlas, sin duda alguna, se los recomiendo porque es un texto que vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ahora presento a Jorge Marchena Sanabria, autor del libro, a quien querría yo escuchar, especialmente a partir de lo que hemos comentado, de lo poquito que yo he comentado y de lo que Mauricio comentó. Jorge tiene una maestría en historia con énfasis en historia del poder y control social por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Es investigador de este centro desde el año 2016 y es docente de la Universidad de Costa Rica de la sede de Occidente. Su trabajo académico se centra en el estudio de las élites y grupos de poder en Costa Rica, la historia política y económica contemporánea, el neoliberalismo costarricense, la historia ambiental de Guanacaste, estudios culturales, de género, y también ha estudiado procesos de construcción simbólica del poder y las relaciones entre discurso, sociedad y cultura. Entre sus investigaciones más recientes destacan estudios sobre la historia empresarial y económica de Costa Rica, así como el análisis de la central azucarera del Tempisque y la empresa FITCO, por ejemplo. Investiga sobre cultura política y élites, el poder simbólico de la familia Jiménez, trabajos sobre discurso, medios de comunicación, estudios sobre los orígenes y el desarrollo del neoliberalismo en Costa Rica. Y también, como rescató Mauricio, análisis histórico sobre género, ocio y poder, particularmente en el caso de las mujeres de élite en San José durante la primera mitad del siglo XX. Le cedo el micrófono. Buenos días. Bueno, empezando, muchísimas gracias, ¿verdad? por los comentarios. A doña Ivania, ¿verdad? Realmente ese comentario me gustó mucho, ¿verdad? Pero va a ser muy, bueno, como estaban señalando, lo hablo de forma muy subjetiva. Entonces, y bueno, también, bienvenido. Muchas gracias también. Y en el caso de Mauricio, sí, tienes estudios del café, pero también, siendo sincero, ustedes ya lo pudieron apreciar, por su excelencia. Es una persona, ¿verdad? Un académico excelente. Entonces, esa es la verdadera razón por la que él está sentado ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, ¿verdad? Muy destacada, sin lugar a dudas. Y, bueno, ya Mauricio hizo una excelente síntesis del libro, ¿verdad? Dejó de lado algunos detalles muy llamativos como la violencia y así, pero eso está muy bien para que, como él dijo, lo vayan a leer, en serio. Hay muchas cosas ahí que les pueden llamar la atención. Mi comentario, otra vez, es muy informal, pero también es estratégico. Yo puedo hacer algo diferente, pero que va a tener vínculo con varios de los elementos que Mauricio mencionó. Lo primero es, en serio, darle un agradecimiento al CICLA. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, a la comisión editorial, ¿verdad? Yo realmente estoy sumamente agradecido, muy honrado por todo el trabajo que hicieron, ¿verdad? Por todas las observaciones muy pertinentes que realizaron. Y eso por un lado, pero no es un mero agradecimiento, no se limita a eso. Ahora que doña Ivania lo mencionó, yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando con el CICLA y el CICLA me ha dado un inmenso apoyo. ¿Ya? O sea, en serio, eso es, no es... hay muchas personas que yo debería agradecer por el voto de confianza que tuvieron desde un principio. Y ustedes dicen, bueno, ese es el típico agradecimiento, ¿verdad? De rigor. No exactamente. Tiene también una carga historiográfica, que ustedes mencionaban.
porque hay muchos otros espacios que no tienen esta apertura, que más bien espacios académicos que tienen cierta censura, ¿verdad? Eso por un lado. Ahorita voy a retomar eso, entonces este comentario va a quedar ahí como flojo. Hay algo que me pueden reclamar y es que tengo problemas en la trayectoria porque soy desordenado. Eso ustedes podrían decir, estoy desordenado porque, digamos, otros de mis trabajos que se desarrollaron en el CICLA son de FIFCO, de la cervecería Costa Rica y de la familia Jiménez, en apariencia más concentrados en el siglo XX. Ahora, digamos, en otro proyecto voy a saltar al siglo XXI, de acá del 2010. Este último trabajo que fue publicado sobre las señoras de élite es de 1930, entonces ustedes podrían decir, eso es un absoluto desorden, ¿verdad? O sea, decídase, enfóquese bien, ¿verdad? Anda del siglo XIX al siglo XX, eso es, muchos dirían, eso es terrible. No exactamente, es producto de la historiografía. A mí muchas veces me decían, ese tema no se debe desarrollar porque ya todo está escrito, ya todo está dicho. Hay una fuerte historiografía cafetalera que ya todo lo tenía resuelto. Lo que me decían muchas veces explícitamente es, no hay que trabajar ya nada de la oligarquía porque ya eso está todo claro. Y también hasta de la Costa Rica en 1950, etc. O sea, ya eso usted no va a lograr hacer ningún aporte. Ya todo eso está cerrado, lo cual es un vicio horrible de la historiografía costarricense. Eso muchos lo hemos experimentado. Entonces ya ahí tenemos un problema. Y, ¿qué es lo que pasó? Que, por ejemplo, al hacer esos trabajos sobre ¿cómo se llama? La familia Jiménez, ¿verdad? Sobre la extraña historia de FIFCO y demás, había un montón de vacíos. Había muchísimas referencias a los Romoser. Y ya revisando las obras, sí, más bien sabíamos muy poco sobre la oligarquía. Aparte, bueno, ahí eso lo apunto como dice Mauricio al principio. En una ocasión alguien me dijo, ¿verdad? Formalmente, académicamente, con mucha seriedad, la oligarquía no existe. ¿Sí? O sea, eso es un concepto erróneo. Bueno, ahí está la explicación. Es un poco larga, pero ahí está la explicación de por qué realmente existe la oligarquía. Tal vez la aclaración que podemos hacer es, no es exactamente oligarquía cafetalera. La oligarquía cafetalera es una de sus expresiones, pero son varias. Eso es lo que yo estoy tratando de argumentar. Hay varias oligarquías, ¿verdad? Solo, por supuesto, en el caso costarricense, solo tal vez 3 grandes oligarquías, de momento, porque también parte del proceso es después autocorregirse. Yo empecé con los romos, eso, por eso lo digo. No es solo anecdótico, es una cuestión teórico-metodológica, era un error. Yo empecé con los Romoser porque eran los que tenían fama, por decirlo así, en los que muchas obras historiográficas vendían como los principales. Y ya a la hora de hacer la revisión descubrimos un montón de elementos de los Montealegre, de Jerónima en particular, ¿verdad? Que cambió mucho. Y bueno, otra vez ahí estoy empezando a divagar. El trabajo tenía que ser publicado, ¿verdad? Otra vez el CICLA lo hizo posible, ¿verdad? De nuevo, muchísimas gracias porque fue es un texto denso. El libro, digamos, no está del todo concluido porque no es fácil, ¿verdad? Hacerle un cierre formal. Los Montealegre siguen vigentes hasta el día de hoy. Hay ahora otros trabajos que vienen, ¿verdad? Hay otras explicaciones más sobre la historia de los Montealegre en la calle Vieja, su ideario en los años 40. Pero bueno, lo último que quiero referirme es algo que dijo Mauricio que me pareció muy interesante, de que hay otras ideas implícitas. Esa era la lectura que yo quería, por cierto, ¿verdad? Y eso fue él, eso no fue, eso fue él. Hay lecturas implícitas. Este texto no se trata del siglo XIX, se trata también del presente. ¿Verdad? Este es el origen de muchos de nuestros desastres. ¿Verdad? Nosotros seguimos siendo gobernados por una oligarquía. Solo que parte de eso, ustedes leen esos capítulos, leen la capacidad estratégica de Jerónima, de Mariano, y después cómo usaron a los Romoser, y entienden por qué lo de hoy en día les es muy fácil, porque tienen una cultura, tienen unas prácticas de hace más de 200 años. Ellos están acostumbrados a testaferros, están acostumbrados a gobiernos títeres, están acostumbrados también, que es uno de los elementos que a mí me encanta decir, están acostumbrados a derrocar dictadores arrogantes. Están acostumbrados a eso, ¿ya? Tienen mucha práctica y son también, sí, son sumamente estratégicos,
tienen una visión a largo plazo, ¿verdad? Entonces, pero se relaciona mucho con el presente. Su fortuna está activa. Hay muchas zonas aquí nomás que son todavía su núcleo de poder, ¿no? Siguen siendo también los grupos más ricos de Costa Rica, lo siguen siendo hasta el día de hoy. Entonces, esa era solo como un preámbulo. Y el punto, lo que también trataba de decir es, si leen el libro y les quedan otras partes incompletas, ¿verdad? Si tienen otras dudas, si les despierta mucho la curiosidad, no se preocupen. Hay un montón más. Está lo de la Florida. Ahí no estoy haciendo propaganda, perdón, pero tengo que aprovechar que está grabado y demás. Ahí está lo demás de la Florida, está lo demás de la familia Sánchez y la promesa de que viene también otra fuerte, ¿verdad? Que también va a aclarar mucho y va a hacer muchas conexiones con los Jiménez, con los Montealegre y con el presente. Entonces, eso es otra garantía. Esto no ha terminado, no va a terminar. Y eso va a tener muchos errores, por supuesto, yo los asumo, pero espero que otras personas lo vuelvan a retomar, lo mejoren como debe ser. No que digamos que lamentablemente uno de los trabajos principales sobre los Montealegre tiene 3/4 de siglo, ¿no? Tiene 75 años ese texto. O sea, mucho de eso se ha dejado muy abandonado. Entonces, pero reitero, las gracias en serio al CICLA. Muchas gracias. Formalmente abro el espacio para comentarios, preguntas, observaciones. Rodrigo dijo que tenía algo. Inicial voz. Mi pregunta va justamente por el presente. Te quería preguntar, digamos, cómo vos ves que, digamos, estas élites que tienen bastante tiempo regadas en la cultura del país lidian con las nuevas élites, que podríamos decirles, como los gringos le llaman el old money versus new money, digamos. Y si vos ves diferencias entre las nuevas élites que se están formando y estas que tienen más trayectoria histórica. Gracias. Sí, de hecho, ya me han hecho esa pregunta con variaciones. Y ellos siguen siendo la élite del poder, siguen siendo la oligarquía. Esto es lo que aspiran es a tan siquiera llegar a ser satélites, ¿verdad? Usted póngale el nombre que usted guste, pero son básicamente satélites. Eso es el problema, esa es la tragedia. El poder, la concentración de atributos y de la riqueza la siguen manteniendo ellos. Muchos de estos son, yo no quisiera ni siquiera decirles advenedizos. Viene de sus estrategias, sencillamente de poner ciertos títeres que son fáciles de controlar, fáciles de acallar. ¿Sí? Eso viene de estrategias, digamos, son estrategias que desarrollaron los Montealegre, que aprendieron los Jiménez y que hoy en día están aplicando los Tinoco, que todos están emparentados, ¿verdad? Otra vez la endogamia. Entonces, no se preocupen, si alguno de estos, es que a mí me gustan mucho los gatos, entonces no quiero insultar a los felinos, ¿verdad? Pero ustedes pueden entender, ¿verdad? Si alguna de estas criaturas se pone creativa, los frenan, ¿ok? Ellos están sometidos, pero a veces no están conscientes de eso. O sea, hace 25 años hubo políticos muy fuertes de la clase alta que se quisieron rebelar a la oligarquía y les dieron paseos de perrera. Eso fue el regalo que les dieron. No hay que olvidar, son élites violentas cuando lo necesitan, ¿verdad? O sea, ellos pueden recurrir a la violencia. Entonces, de momento, no. Estos son sus títeres de turno. Esa es la respuesta más sintética, perdón. Abro el espacio. Carolina, tal vez. Gracias. Observaciones, comentarios. Buenos días. Muchas gracias a las personas que están en la mesa por la presentación del texto. Felicitaciones a Jorge por el libro y a la comisión editorial, ¿verdad? Por el apoyo que ha dado. Yo quería primero preguntar dónde está el libro, o sea, cómo conseguirlo. Y segundo, a mí me gusta mucho el trabajo de Jorge, ¿verdad? No he podido seguirlo todo, sería un mentiroso, pero me alegra mucho que haya ahora un texto que recoja varios de los hallazgos que ha hecho antes y eso me ayuda a mí, digamos, como a concentrar esfuerzos, ¿verdad? Y por ahora enfocarme en el texto. Jorge, en relación con la historiografía existente y con
tu propio trabajo, este libro que representa. O sea, qué salto da, qué resume, qué deja abierto, no sé, en relación con lo que has venido trabajando, ¿cómo es este texto? ¿Dónde estaría? Gracias. Bueno, y gracias porque son mucho tiempo de apoyo, entonces eso también destacarlo. Y haciendo un comentario no muy correcto, yo no soy como los Monte Alegre, entonces parte también de la idea de publicarlo en el Cicla es que esto es patrimonio, ¿verdad? Esto es del Cicla, yo esto se lo devuelvo, entonces es de libre acceso, ¿verdad? En la página del Cicla, ahí en la colección digital, ahí está. En la cívica. Ajá, exacto. Entonces ahí está para que todas las personas lo pasan, ¿verdad? Lo pueden, sí se permite la piratería, no tenemos ese problema. Pueden, ya otra gente ahí ha plagiado ideas, pero está bien, mientras se difunda, todo está bien. Ahora, la otra parte de la pregunta es difícil. Yo no sé qué tanto, yo creo que ya es empezar a acomodar más las piezas, porque también, llegado el punto cuando uno decía, estoy a hacer artículos, no, ya no puedo hacer artículos porque es muy extenso. Ya, todo me está saliendo súper extenso, ya todo se está conectando más. Entonces, yo creo que lo que colabora es en explicar más la oligarquía. Creo que colabora en aclarar más lo que son las élites y deja la puerta abierta para lamentablemente para las continuaciones. Es que uno podría decir, esto es como apenas el final de la temporada, pero ya vienen un montón más. Ese es el problema. Es que uno decía, hay que cerrar porque ya me viene encima un montón. Esto es solo una pieza de un rompecabezas gigantesco que en el programa estamos también desarrollando y que falta un montón, ¿no? Y que va a seguir, como les decía. También es una crítica para que también se repiense la historiografía cafetalera, como mencionaba Mauricio, para que por favor nos separemos un poco de la parte técnica, que esa también ha sido una estrategia, es ocultarlo, ¿ya? Es ocultar que el café no era un cultivo inocente, ¿verdad? No es el grano de oro, tiene relaciones de poder. Entonces es también esa crítica de que es necesario abrir otras discusiones para las futuras tesis también, e investigaciones, proyectos, etc. Gracias. Buen día. Un saludo cordial a Jorge Julio, los ponentes, el doctor Mauricio y la doctora Barbosa. Conozco en parte, ¿verdad?, el trabajo del profesor Marchena y me contenta mucho de que hoy esto se materialice en un libro, en una publicación. Ahora, mi pregunta concreta es, ¿cómo esto de la cultura de la élite de poder se transmuta en política y en política de Estado? Esa es mi pregunta concreta, ¿verdad? Gracias, don Miguel. Siempre un gusto saludarlo también. Y ellos son los que gobiernan. Hay, ¿verdad? Como también mencionó Mauricio, la respuesta varía con el periodo. Eso sí. En ese momento, digamos, a mediados del siglo XIX, ellos son la oligarquía, su deber es gobernar y que los demás lo entiendan, ¿verdad? Eso también. Lo que pasa es que hay cambios culturales, ¿verdad? Hay influencias extranjeras, hay cambios en su misma dinámica y entienden que eso no necesariamente es recomendable. Eso es lo que ellos aprendieron, por eso es un cambio cultural muy importante. Ellos aprendieron que estratégicamente también es una pésima idea. Estar sentados en la silla presidencial, todo el mundo los ve. Estar también en el Congreso es mucha visibilización. Hay que aprender, hay que desarrollar estrategias más refinadas. Entonces, eventualmente, poner títeres. Ahora, también haciendo un eco de la historiografía centroamericana, de la obra, por ejemplo, de Magdalena Casaus. No es que ellos, uno puede plantear en un principio que ellos como regresan a sus mansiones, ya no ejercen el poder político directo hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que también han aprendido a hacer es ejercer puestos menos visibles, ¿verdad? Ser viceministro, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Visitar a los congresistas, ¿verdad? En grupos de presión.
¿verdad? Eso es muy recomendable. Pero lo que plantea Magdalena Casaus es que en casos de emergencia, todas las élites centroamericanas toman directamente el poder. Cuando sienten que hay una amenaza más fuerte, lo toman o colocan a su gente de confianza. Ahora, lo que hace la oligarquía es que siempre tienen testaferros confiables. Nunca han tenido nadie que se les escape, ¿sí? O sea, no hemos encontrado evidencia de que haya ninguna figura presidencial ni, digamos, de poder significativo que se escape a sus designios. Por más que algunos se planteen de afuera, ¿verdad? Que algunos se planteen como accidentes, no. Todos tienen alguna forma ahí de seguir respondiendo a la oligarquía. Pero parte de su cultura es esa. Antes sí eran muy bueno, descarados. Ahora lo matizan un poco más. Entonces, más o menos por ahí es la respuesta. Gracias. Jorge, ¿qué opinas vos a la luz de todo esto que estamos viviendo en este nuevo gobiernito, verdad, que tenemos, de la versión que tienen ellos de que en el 48 Liberación creó una élite y dejó montada un grupo de poder y que están manejando y que ellos lo quieren quitar y que entonces ese es el asunto que hay con los jueces, con los magistrados de la Sala Cuarta, que ellos no quieren magistrados nombrados por los áreas, ¿verdad? Y que por eso es que no quieren a la lista que les han mandado. ¿Qué opinas? Gracias. El libro sigue, ¿verdad? Ciertos legados historiográficos, por cierto. Ahora los comentó muy bien Mauricio. Entonces, ahí está la grabación, ¿verdad? Hay unos elementos muy afines al programa. Eso es siempre destacable. Sí, a mí me hace una gracia y yo voy a responder eso de varias formas, ¿verdad? La primera informal, a mí me fascina la noción de que la oligarquía desapareció en 1870, pero eso es falso. Desapareció en 1914 con el desastre de la Primera Guerra Mundial. Después, en 1919, continuó. Y después, ahí sí la clausuró Figueres en 1948 o 1949. A veces no tengo esa exactitud. Pero bueno, está ese rollo. Pero la oligarquía la eliminaron. Ese es el rollo, ¿verdad? Pero resulta que, bueno, ya la respuesta concreta, y es lo que estoy escribiendo también, aparte del montón de cosas que hay que trabajar. A ver, yo les puedo plantear que hay tres son, bueno, la cifra varía, pero podríamos decir que hay tres grandes facciones de la oligarquía, la oligarquía dominante. Una es la Montealegre, otra es la Jiménez, y otra sería la Bolio Tinoco Iglesias, ¿verdad? Pero las tres están estrechamente emparentadas. Lo que pasa es que ellos se rotan, por decirlo así, que es también ahora lo que se comentó. Ellos rotan el usufructo del Estado, pero solo ellos se lo permiten. Eso es una idea clave que estoy sosteniendo. Ellos solo le permiten el verdadero usufructo del Estado a la alta oligarquía. A otros les dan migajas, si lo queremos interpretar de esa forma. Pero ya el usufructo serio, recursos, préstamos y ¿verdad? De hasta llegar a enriquecerse, solo se lo permiten a las verdaderas facciones dominantes. Lo que pasa es que hoy tenemos una fusión muy fuerte entre los Jiménez y los Montealegre, que hasta se ve físicamente, por cierto, es todo lo que rodea al Walmart de Curridabat. Sigue siendo la calle vieja, siguen siendo los antiguos cafetaleros, eso no ha cambiado mucho. Y hay otra un poquito más pequeña, que es la que conocemos comúnmente como la Sánchez Jenkins, y otro apellido que se tenga que aplicar censura, ¿verdad? Y los Sánchez es la que comúnmente conocemos como los Arias, ¿verdad? Y esa también, pero esa no es tan fuerte como la Montealegre Jiménez, y la otra es la Bolio Tinoco Iglesias, y la Bolio, sobre todo los Bolios son básicamente también Jiménez. Otra vez el fantasma de la endogamia. Y son los Bolios los que están detrás de los jaguares, ¿verdad? Y son los que son los magistrados, ciertos, bueno, ex magistrados de la Sala Cuarta y demás, Bolio. Esos son los que, aparte que fue André Tinoco el que colocó al caballero anterior, pero en realidad detrás de todo eso son los Bolios, ¿verdad? Y otra vez es muy parecido a los Montealegre, y es el otro complemento, la otra pieza que cuando se fusionen, esperemos cuando se fusionen los libros, ¿verdad? Cuando los tengamos juntos uno dice, uy, con razón, aquí están todas las claves.
Lo que también puedo decir es la oligarquía sigue trabajando lo mismo, no tiene ningún problema interno. Ellos lo aprendieron desde hace 200 años. Que pueden tener berrinches, totalmente. Que a veces se pueden enojar por pistas de carritos, como había pasado hace un tiempo, totalmente. Pero ya los negocios serios, el control del Estado y demás, eso ellos lo manejan con una lamentable excelsa madurez. Hay algunos asuntos por ahí coyunturales y demás, pero los proyectos a largo plazo los tienen muy bien asegurados. Tienen muy bien asegurado lo que es la explotación inmobiliaria, los negocios bursátiles, todo eso, y lo están haciendo en conjunto. Entonces, no hay en realidad, para decirlo de la forma más sintética, ellos no tienen fricciones. No he encontrado nada que pueda jurar de que tienen fricciones. No, eso es parte de sus claves. Tienen una increíble cohesión desde hace 200 años, que fue la máxima de Mariano Montalegre. Aquí no nos peleamos. Otra vez berrinches, pero nada de violencia, nada de traicionarnos. Y los que no hagan caso, eso sí. Eso sí. Algunos por ahí, algunos presidentes. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Don Miguel. De nuevo les pido un aplauso para la autora. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por este diálogo, y quedan cordialmente invitados a compartir un pequeño desayuno. Muchísimas gracias.